Prashek es un hombre alto, naturalmente. La mayoría de los terrisanos lo son. Es joven para que los otros porteadores lo respeten tanto. Tiene carisma, y las mujeres de la corte probablemente lo describirían como apuesto, a su burda manera. Sin embargo, me sorprende que alguien preste atención a un hombre que predica tanto odio. Nunca ha visto Clenium, pero maldice la ciudad. No me conoce, pero noto el odio y la hostilidad en sus ojos. Capítulo 7. 3 años no habían cambiado mucho el aspecto de Marsh. Seguía siendo la persona severa e imponente que Kelsier conocía desde la infancia. Todavía ardía aquel brillo de decepción en sus ojos y hablaba con el mismo aire de desaprobación. Sin embargo, si había que creer a Dodgson, la actitud de Marsh había cambiado mucho desde aquel día, 3 años atrás. A Kelsier todavía le costaba trabajo creer que su hermano hubiese renunciado al liderazgo de la rebelión Ska. Siempre se había mostrado muy apasionado en su tarea. Al parecer, esa pasión había menguado. Marsh dio un paso adelante y observó la pizarra con ojo crítico. Tenía la ropa algo manchada de ceniza, pero la cara relativamente limpia para tratarse de un Ska. Se detuvo un instante a examinar las notas de Kelsier. Finalmente se volvió y arrojó una hoja de papel a la silla situada junto a su hermano. —¿Qué es esto? —preguntó Kelsier, recogiéndola. —Los nombres de los 11 hombres que mataste anoche —dijo Marsh—. Me ha parecido que al menos querrías saberlo. Kelsier arrojó el papel a las llamas. Servían al Imperio Final. —Eran hombres, Kelsier —replicó Marsh—. Tenían una vida, familia. Varios de ellos eran Ska. Traidores. —Ya no es tan fácil, Kel —dijo Marsh, sacudiendo la cabeza. Algunas personas son distintas, otras ya no están. Kelsier dejó que el silencio se apoderara de la habitación. Incluso el fuego de la chimenea empezaba a apagarse. Yo también la echo de menos. Estoy seguro de que sí, pero tengo que ser sincero contigo, Kel. A pesar de lo que ella hizo, a veces deseo que no hubieras sido tú quien sobreviviera a los pozos. Yo deseo lo mismo cada día. Marsh se dio la vuelta, estudiando a Kelsier con mirada fría y escrutadora, los ojos de un buscador. Lo que vio reflejado en los de su hermano debió de merecer finalmente su aprobación. —Me marcho —dijo Marsh—, pero por algún motivo parece sincero esta vez. Volveré y escucharé el plan loco que haya surgido. Entonces ya veremos. Kelsier sonrió. En el fondo, Marsh era un buen hombre, mucho mejor que él mismo. Cuando su hermano se acercaba a la puerta, Kelsier captó la sombra de un movimiento más allá. Inmediatamente quemó hierro y las líneas azules traslúcidas brotaron de su cuerpo conectándolo con las fuentes cercanas de metal. Marsh, naturalmente, no llevaba metal encima, ni siquiera monedas. Recorrer los sectores Ska de la ciudad podía ser muy peligroso para un hombre que pareciera incluso mínimamente próspero. Sin embargo, había alguien que no había aprendido todavía a no llevar metal sobre su persona. Las líneas azules eran finas y débiles. No atravesaban bien la madera, pero fueron lo suficientemente fuertes para permitir a Kelsier localizar la hebilla del cinturón de la persona que se apartaba rápidamente de la puerta con pasos silenciosos. Sonrió para sí. La chica era extremadamente habilidosa. Su vida callejera, sin embargo, la había marcado profundamente. Con suerte él podría fomentar sus habilidades mientras la ayudaba a sanar esas cicatrices. —Volveré mañana —dijo Marsh en la puerta. —No vengas demasiado pronto —respondió Kelsier con un guiño—. Tengo algunas cosas que hacer esta noche. Ping esperaba en su habitación a oscuras, prestando atención a las pisadas que bajaban las escaleras. Se agazapó junto a su puerta tratando de determinar si el sonido de los pasos había continuado bajando o no. El pasillo quedó en silencio, así que dejó escapar un callado suspiro de alivio. Llamaron a la puerta apenas a unos centímetros de su cabeza. El sobresalto casi la hizo caer al suelo. «Es bueno», pensó. Se despeinó rápidamente y se frotó los ojos, tratando de simular que estaba durmiendo. Se sacó la camisa y esperó a que volvieran a llamar antes de abrir la puerta. Kelsier estaba apoyado en una jamba, recortado por la luz de la única linterna del pasillo. Alzó una ceja al ver su estado de desaliño. —¿Sí?
preguntó Vin, tratando de hacerse la dormida. Bueno, ¿qué te parece, Mars? No sé, dijo Vin. No lo he visto demasiado antes de que nos hiciera salir. Kelsier sonrió. No vas a admitir que te he pillado, ¿eh? Vin casi le devolvió la sonrisa. El entrenamiento de Ring acudió al rescate. Es al hombre que quiere que confíes en él al que más debes temer. La voz de su hermano pareció susurrarle al oído. Se había hecho más fuerte desde que conocía a Kelsier, como si sus instintos estuvieran siempre a prueba. Kelsier la estudió brevemente y se apartó de la puerta. Remétete esa camisa y sígueme. Vin frunció el ceño. ¿A dónde vamos? A iniciar tu entrenamiento. ¿Ahora? Preguntó Vin, mirando los postigos oscuros de su habitación. Naturalmente, es una noche perfecta para dar un paseo. Vin se alisó la ropa y se reunió con él en el pasillo. Si de verdad planeaba empezar a enseñarle cosas, no iba a quejarse. Daba igual la hora que fuera. Bajaron las escaleras. El taller estaba oscuro. Los proyectos de muebles a medio terminar sumidos en las sombras. La cocina, sin embargo, estaba iluminada. Un momentito, dijo Kelsier y se metió en la cocina. Vin se detuvo en las sombras del taller, dejando que Kelsier entrara en la cocina sin ella. Pero con todo, estaba lo bastante cerca como para ver el interior. Toxon, Frisa y Ham estaban sentados con Claps y sus aprendices alrededor de una gran mesa. Había vino y cerveza, aunque en pequeñas cantidades, y los hombres tomaban una cena sencilla de pastelitos de cebada hervida y verduras rebozadas. Escuchó risas, no risas estentóreas, como sonaban a menudo en la mesa de Camon. Eran más suaves, una muestra de alegría verdadera, de disfrute sano. Vin no estaba segura de qué era lo que la mantenía fuera de la habitación. Era como si la luz y el buen humor fueran una barrera que exiliaba al silencioso y solemne taller. Observó desde la oscuridad, incapaz de suprimir por completo su anhelo. Kelsier regresó un momento después con su mochila y un pequeño atillo. Vin miró el atillo con curiosidad. Él se lo tendió con una sonrisa. Un regalo. Notaba la tela lustrosa y suave entre los dedos, y Vin supo inmediatamente de qué se trataba. Dejó que el tejido gris resbalara entre sus manos revelando una capa de nacido de la bruma. Como el atuendo que Kelsier llevaba la noche anterior, estaba hecho de tiras de tela separadas. «Parece sorprendida», comentó Kelsier. «Yo suponía que tendría que ganármelo de algún modo». «¿Qué hay que ganar?», dijo Kelsier, poniéndose su propia capa. «Esto es quién eres, Vin». Ella se detuvo. Se echó la capa sobre los hombros y se la abrochó. Parecía diferente, gruesa y pesada sobre sus hombros, pero liviana y suelta alrededor de sus brazos y piernas. Las cintas estaban cosidas en la parte superior, lo que le permitía arrebujarse en ellas si lo deseaba. Se sentía envuelta, protegida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Kelsier. «Bien», dijo ella, sucinta. Kelsier asintió y sacó varios frascos de cristal. Le ofreció 2. «Bebe uno, guarda el otro por si lo necesitas. Te mostraré cómo mezclar frascos nuevos más tarde». Vin asintió. Apuró el primer frasco y se guardó el segundo en el cinturón. «He mandado hacerte ropa nueva», informó Kelsier. «Querrás acostumbrarte a vestir cosas que no lleven metal. Cinturones sin hebillas, zapatos que puedas calzarte y sacarte fácilmente, pantalones sin botones. Tal vez más adelante, si te atreves, te consigamos ropa de mujer». Vin se ruborizó un poco. Kelsier se echó a reír. «Me estoy burlando de ti. Sin embargo, ahora vas a entrar en un mundo nuevo. Puede que descubras que hay situaciones en las que te convendrá parecer una dama joven más que una ladrona». Vin asintió y siguió a Kelsier hacia la parte delantera del taller. Abrió la puerta, revelando una muralla de oscuras brumas cambiantes. Se internó en ellas. Inspirando profundamente, Vin lo siguió. Kelsier cerró la puerta tras ellos. Vin tuvo la sensación de que la calle adoquinada amortiguaba el sonido, de que la movediza bruma lo humedecía todo un poco. No veía muy lejos en ninguna dirección, y los extremos de la calle parecían difuminarse en la nada, caminos hacia la eternidad. Arriba no había cielo, solo remolinos de gris sobre gris. «Muy bien, empecemos», dijo Kelsier. Su voz sonaba con fuerza en la calle vacía y silenciosa. Había confianza en su tono, algo que, enfrentada a las brumas que la rodeaban,
Bing desde luego no sentía. Tu primera lección, dijo Kelsier saliendo a la calle seguido de Bing. No es de alomancia, sino de actitud. Tendió la mano hacia adelante. Esto, Bing, esto es nuestro. La noche, las brumas, nos pertenecen. Los Ska evitan las brumas como si fueran la muerte. Los ladrones y los soldados salen de noche, pero también las temen. Los nobles fingen indiferencia, pero las brumas los incomodan. Se volvió a mirarla. Las brumas son tus amigas, Bing. Te ocultan, te protegen y te dan poder. Según la doctrina del ministerio, algo rara vez compartido con los Ska, los nacidos de la bruma son descendientes de los únicos hombres que permanecieron fieles al Lord Legislador durante los días anteriores a su ascensión. Según otras leyendas, somos algo que está incluso más allá del poder del Lord Legislador, algo que nació ese día cuando las brumas cayeron por primera vez sobre la tierra. Bing asintió levemente. Le parecía extraño que Kelsier hablara con tanta franqueza. A cada lado de la calle se alzaban edificios llenos de Ska dormidos, y sin embargo, los postigos oscuros y el aire silencioso le hacían sentirse como si Kelsier y ella estuvieran solos en la ciudad más densamente poblada, más abarrotada de todo el imperio final. Kelsier continuó caminando. La viveza de su paso era incongruente con la oscura penumbra. ¿No deberían preocuparnos los soldados?, preguntó Bing en voz baja. Sus bandas siempre tenían que estar atentas a las patrullas nocturnas de la guarnición. Kelsier negó con la cabeza. Aunque fuéramos lo suficientemente descuidados para que nos localizaran, ninguna patrulla imperial se atrevería a molestar a un nacido de la bruma. Verían nuestras capas y fingirían no vernos. Recuerda, casi todos los nacidos de la bruma son miembros de las grandes casas, y el resto pertenece a casas menores de Luthadel. Sea como sea, son individuos muy importantes. Bing frunció el ceño. ¿Entonces, los guardias ignoran a los nacidos de la bruma? Kelsier se encogió de hombros. No es conveniente reconocer que la figura agazapada que ves en el tejado es en realidad un señor de alcurnia muy distinguido, o incluso una dama de alcurnia. Los nacidos de la bruma son tan raros que las casas no pueden permitirse tener prejuicios de ningún tipo contra ellos. Además, la mayoría de los nacidos de la bruma vive dos vidas, la vida de los aristócratas de la corte y la vida de los civilinos espías alománticos. La identidad de los nacidos de la bruma es uno de los secretos de las casas. Los rumores sobre quiénes son los nacidos de la bruma son siempre el centro de los chismorreos de la alta nobleza. Kelsier enfiló otra calle, y Bing lo siguió, todavía un poco nerviosa. No estaba segura de a dónde la llevaba. Era fácil perderse en la noche. Tal vez ni siquiera tuviera un destino y solo la estuviera acostumbrando a las brumas. Muy bien, dijo Kelsier. Empecemos a acostumbrarte a los metales básicos. ¿Puedes sentir tus reservas de metal? Bing hizo una pausa. Si se concentraba, distinguía 8 fuentes de poder en su interior, cada una de ellas mucho más grande incluso que las 2 que había notado el día en que Kelsier la puso a prueba. Se había sentido reacia a usar mucho su suerte desde entonces. Estaba empezando a darse cuenta de que había estado empleando un arma que nunca había comprendido realmente, un arma que había llamado accidentalmente la atención de un inquisidor de acero. «Empieza a quemarlos, uno a uno», dijo Kelsier. «¿A quemarlos?» «Así es como llamamos cuando se activa una habilidad alomántica», dijo Kelsier. «Quemas el metal asociado con ese poder. Comprenderás a qué me refiero. Empieza con los metales que aún no conoces, y dejaremos para más adelante el trabajo en aplacar y encender las emociones». Bing asintió y se detuvo en medio de la calle. Vacilante, recurrió a una de las nuevas fuentes de poder. Una de ellas le resultaba levemente familiar. ¿La había usado antes sin darse cuenta? ¿Qué haría? Solo hay una forma de averiguarlo. Insegura de qué se suponía que tenía que hacer exactamente, Bing agarró la fuente de poder y trató de usarla. De inmediato, sintió una llamarada de calor dentro del pecho. No era incómodo, pero sí algo claro y diferente. Junto con el calor vino algo más, una sensación de euforia y de poder. Se sentía más sólida, de algún modo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Kelsier. «Me siento diferente», respondió Bing. Alzó la mano y pareció como si el miembro hubiera reaccionado demasiado rápidamente. Los músculos estaban ansiosos. Mi cuerpo es extraño.
Ya no me siento cansada y sí en guardia. Ah, dijo Kelsier, eso es el peltre. Aumenta tus habilidades físicas y te hace más fuerte, más capaz de sentir la fatiga y el dolor. Reaccionarás con más rapidez cuando lo quemes y tu cuerpo será más duro. Bing flexionó los músculos, experimentando. No parecían más grandes, pero sentía su fuerza. Sin embargo, no se trataba solo de sus músculos, era todo en ella. Sus huesos, su carne, su piel. Recurrió a su reserva y notó que menguaba. Me estoy quedando sin ella, dijo. Kelsier asintió. El peltre se quema de manera relativamente rápida. El frasquito que te di estaba medido para contener 10 minutos de quema continua, aunque irá más rápido si avivas a menudo y más lento si tienes cuidado con cómo la usas. ¿Avivar? Puedes quemar tus metales un poco más fuerte si lo intentas, dijo Kelsier. Hace que se agoten mucho más rápido y es difícil de mantener, pero puede darte un impulso extra. Bing frunció el ceño y trató de hacer lo que él decía. Con un empujón de esfuerzo agitó las llamas dentro de su pecho, avivando el peltre. Fue como el aire que uno toma antes de dar un salto atrevido, un súbito arrebato de fuerza y poder. Su cuerpo se tensó de expectación y durante un momento se sintió invencible. Entonces pasó y su cuerpo se relajó lentamente. Interesante, pensó, advirtiéndolo rápidamente que se había quemado el peltre durante ese breve instante. Hay algo que tienes que saber sobre los metales alománticos, dijo Kelsier mientras se internaban en las brumas. Cuanto más puros son, más efectivos resultan. Los frasquitos que preparamos contienen metales absolutamente puros, preparados y vendidos específicamente para alománticos. Las aleaciones, como el peltre, son aún más difíciles, ya que hay que mezclar bien el porcentaje de metal si quieres un poder máximo. De hecho, si no tienes cuidado cuando compras los metales, puedes acabar con la aleación equivocada. Bing frunció el ceño. ¿Quieres decir que pueden timarme? No de manera intencionada, respondió Kelsier. La cosa es que la mayoría de los términos que utiliza la gente, palabras como latón, peltre y bronce, son bastante vagos. El peltre, por ejemplo, se considera generalmente una aleación de estaño y plomo con un poco de cobre o plata dependiendo del uso y las circunstancias. El peltre alomántico, sin embargo, es una aleación de estaño al 91% y un 9% de plomo. Si quieres sacar la máxima fuerza de tu metal, debes usar esos porcentajes. ¿Y si quemas el porcentaje equivocado? Si la mezcla solo se desvía un poco, obtienes algo de poder. Sin embargo, si está muy desviada, quemarla te enfermará. Bing asintió lentamente. Creo que he quemado este metal antes, de vez en cuando, en muy pequeñas cantidades. Metales residuales, dijo Kelsier, por beber agua contaminada por metal o por comer en vajilla de peltre. Bing asintió. Algunas de las jarras de la guarida de Camon eran de peltre. Muy bien, apaga el peltre y pasemos a otro metal, dijo Kelsier. Bing hizo lo que le pedía. La retirada de poder la dejó débil, cansada y expuesta. Ahora deberías poder notar una especie de emparejamiento entre tus reservas de metal. Como los dos metales emocionales, dijo Bing. Exactamente. Busca el metal emparejado con el peltre. Lo veo. Hay dos metales para cada poder, dijo Kelsier. Uno empuja, otro tira. El segundo suele ser una aleación del primero. Para las emociones, los poderes mentales externos, tiras con zinc y empujas con latón. Acabas de usar peltre para empujar tu cuerpo. Es uno de los poderes físicos internos. Como Ham, dijo Bing. Quema peltre. Kelsier asintió. Los brumosos que pueden quemar peltre se llaman violentos. Un término burdo, supongo, pero tienden a ser gente bastante burda. Nuestro querido Hammond es una excepción a esa regla. ¿Qué hace el otro metal físico interno? Prueba y verás. Bing lo hizo ansiosamente, y el mundo de pronto se volvió más brillante a su alrededor. Oh, bueno, eso no era del todo cierto. Podía ver mejor y más lejos, pero las brumas seguían allí. Eran tan solo más transparentes. La luz ambiental a su alrededor parecía de algún modo más brillante. Había otros cambios. Notaba la ropa. Se dio cuenta de que siempre había podido notarla, pero normalmente la ignoraba. Ahora, sin embargo, la notaba más cerca.
Sentía las texturas y era agudamente consciente de los lugares donde la tela le quedaba tirante. Tenía hambre. También había estado ignorando eso. Sin embargo, ahora su hambre era más acuciante. Notaba la piel más húmeda y podía oler el aire mezclado con olores de tierra, hollín y residuos. «El estaño agudiza tus sentidos», dijo Kelsier, y su voz de pronto sonó muy fuerte. «Y es uno de los metales que se queman más despacio. El estaño de ese frasquito es suficiente para mantenerte durante horas. La mayoría de los nacidos de la bruma deja conectado su estaño cada vez que salen a las brumas. Yo tengo conectado el mío desde que salimos del taller». Bing asintió. El flujo de sensaciones era casi abrumador. Podía oír crujidos y roces en la oscuridad que le daban ganas de saltar, alarmada, segura de que había alguien a su espalda. «Va a costarme acostumbrarme a esto». «Déjalo ardiendo», dijo Kelsier, indicándole que caminara a su lado mientras continuaba calle abajo. «Querrás acostumbrarte a los sentidos ampliados. No lo avives continuamente. No solo te quedarías muy pronto sin él, sino que avivar metales de manera constante hace cosas extrañas a la gente». «¿Extrañas?» «Los metales, sobre todo el estaño y el peltre, estiran tu cuerpo. Avivarlos solo hace que ese estiramiento se pronuncie. Estíralo demasiado lejos durante demasiado tiempo y las cosas empezarán a romperse». Bing asintió, incómoda. Kelsier guardó silencio y continuaron caminando para que Bing explorara sus nuevas sensaciones y el detallado mundo que revelaba el estaño. Antes, su visión quedaba reducida a un diminuto bolsillo dentro de la noche. Ahora, sin embargo, veía la ciudad entera envuelta en una manta de bruma cambiante y revuelta. Podía distinguir los torreones como pequeñas montañas oscuras en la distancia y veía motas de luz en las ventanas, como agujeritos en la noche, y arriba vio luces en el cielo. Se detuvo, maravillada. Eran débiles, difusas incluso para sus ojos aumentados por el estaño, pero logró distinguirlas levemente. Cientos de ellas, miles, tan pequeñas como las ascuas moribundas de las velas recién apagadas. «Estrellas», dijo Kelsier caminando a su lado. «No se pueden ver muy a menudo, ni siquiera con estaño. Debe ser una noche particularmente clara. Antes la gente podía mirar al cielo y verlas cada noche. Eso fue antes de que llegaran las brumas, antes de que los montes de ceniza escupieran ceniza y humo al cielo». Bing lo miró. «¿Cómo lo sabes?» Kelsier sonrió. El Lord Legislador ha intentado empecinadamente erradicar la memoria de aquellos días, pero aún quedan vestigios. Se volvió, sin haber respondido realmente a la pregunta, y continuó caminando. Bing se unió a él. De repente, con estaño, las brumas a su alrededor no parecían tan ominosas. Empezaba a entender cómo podía caminar Kelsier en la noche con tanta confianza. «Muy bien», dijo Kelsier al cabo de un rato. «Probemos con otro metal». Bing asintió. Dejó su estaño encendido, pero escogió otro metal para quemarlo también. Cuando así lo hizo, sucedió algo muy extraño. Una multitud de finas líneas azules brotó de su pecho, extendiéndose hacia las brumas. Se detuvo, jadeando levemente, y se miró al pecho. La mayoría de las líneas eran finas, como pedazos transparentes de hilo, aunque un par eran tan gruesas como la lana. Kelsier se echó a reír. «Deja ese metal y su pareja por el momento. Son un poco más complicados que los demás». «¿Qué?», preguntó Bing, siguiendo las líneas de azul celeste con la mirada. Apuntaban a objetos aleatorios, puertas, ventanas. Un par incluso apuntaba a Kelsier. «Ya llegaremos a ello», prometió él. «Apágalo y prueba uno de los otros dos». Bing apagó el extraño metal e ignoró a su pareja, escogiendo uno de los últimos metales. De inmediato sintió una extraña vibración. Se detuvo. No oía los latidos, pero podía sentirlos recorriéndola. Parecían proceder de Kelsier. Lo miró, el ceño fruncido. «Supongo que eso será bronce», dijo Kelsier. «El metal mental interno de los empujones mentales. Te permite sentir cuando alguien usa la alomancia cerca de ti. Los buscadores, como mi hermano, lo utilizan. Normalmente no es muy útil, a menos que seas un inquisidor de acero en busca de brumosos ska». Bing palideció. «¿Los inquisidores saben usar la alomancia?» Kelsier asintió. «Todos son buscadores.
No estoy seguro de si es porque eligen a los buscadores para convertirlos en inquisidores o porque el proceso de convertirte en inquisidor te concede ese poder. Sea como sea, como su principal trabajo es encontrar a niños mestizos y nobles que usen la alomancia indebidamente, les resulta una habilidad útil. Por desgracia, útil para ellos significa bastante molesto para nosotros. Vin iba a asentir, pero se detuvo. El latido había cesado. ¿Qué ha pasado?, preguntó. He empezado a quemar cobre, respondió Kelsier, la pareja del bronce. Cuando quemas cobre, ocultas tu uso de los poderes a otros alománticos. Puedes intentar quemarlo ahora, si quieres, aunque no sentirás mucho. Vin así lo hizo. El único cambio fue una leve vibración en su interior. El cobre es un metal cuyo aprendizaje es vital, dijo Kelsier. Te esconderá de los inquisidores. Quizá no tengamos nada de qué preocuparnos esta noche. Los inquisidores nos tomarán por nobles normales nacidos de la bruma que están entrenándose. Sin embargo, si alguna vez vas vestida de ska y necesitas quemar metales, asegúrate de encender tu cobre primero. Ping asintió, comprendiendo. De hecho, muchos nacidos de la bruma mantienen su cobre encendido todo el tiempo. Arde despacio y te hace invisible a otros alománticos. Te oculta del bronce y también impide que otros manipulen tus emociones. Ping alzó la cabeza. Ya suponía que eso te interesaría, dijo Kelsier. Todo el que quema cobre es inmune a la alomancia emocional. Además, la influencia del cobre crea una burbuja a tu alrededor. Esta nube, llamada nube de cobre, oculta a todo el que está dentro de ella de los sentidos de un buscador, aunque no lo hace inmune a la alomancia emocional, como hará contigo. Claps, dijo Vin. Eso es lo que hace un ahumador. Kelsier asintió. Si uno de nosotros es localizado por un buscador, puede volver corriendo a la guarida y desaparecer. También pueden practicar sus habilidades sin miedo a ser descubiertos. Los latidos alománticos que brotan de un taller en un sector ska de la ciudad serían una revelación para un inquisidor que pasara por allí. Pero si tú puedes quemar cobre, ¿por qué te preocupaba tanto encontrar a un ahumador para la banda? Puedo quemar cobre, sí, dijo Kelsier, y tú también. Podemos usar todos los poderes, pero no podemos estar en todas partes. Un jefe necesita saber cómo dividir el trabajo, sobre todo uno tan grande como este. El procedimiento normal es que haya una nube de cobre permanentemente en la guarida. Claps no lo hace todo él solo. Algunos de sus aprendices son ahumadores también. Cuando contratas a un hombre como Claps, se da por entendido que te proporcionará una base de operaciones y un equipo de ahumadores lo suficientemente competente para mantenerte oculto todo el tiempo. Vin asintió. Sin embargo, estaba más interesada en la habilidad del cobre para proteger sus emociones. Necesitaría localizar suficiente para mantenerlo ardiendo continuamente. Echaron a andar de nuevo, y Kelsier le dio más tiempo para acostumbrarse a quemar estaño. No obstante, la mente de Vin empezó a divagar. Algo le parecía raro. ¿Por qué le estaba contando Kelsier todas estas cosas? Le estaba revelando sus secretos demasiado fácilmente. Excepto uno, pensó, recelosa. El metal de las líneas azules. No ha vuelto a él todavía. Tal vez eso lo iba a mantener apartado de ella. Sería el poder que guardaría en reserva para controlarla. Debe de ser fuerte, el más poderoso de los 8. Mientras caminaban por las silenciosas calles, Vin buscó en su interior. Miró a Kelsier y luego quemó con cuidado ese metal desconocido. De nuevo, las líneas brotaron a su alrededor, apuntando en direcciones aparentemente aleatorias. Las líneas se movieron con ella. Un extremo de cada hilo permaneció pegado a su pecho, mientras el otro permanecía unido a un sitio dado a lo largo de la calle. Nuevas líneas aparecieron mientras caminaba, y las antiguas se difuminaron. Desaparecieron detrás. Las líneas venían de anchuras diversas, y algunas eran más brillantes que otras. Curiosa, Vin las probó mentalmente, tratando de descubrir su secreto. Se concentró en una particularmente pequeña y de aspecto inocente, y se dio cuenta de que podía sentirla de manera individual si se concentraba. Casi sintió que podía tocarla. Buscó en su mente y le dio un leve tirón. La línea se sacudió, y algo salió inmediatamente de la oscuridad hacia ella. Vin soltó un gritito y trató de apartarse, pero el objeto, un clavo oxidado, voló directamente hacia ella. De repente, algo agarró el clavo y lo envió de vuelta a la oscuridad.
Bing se incorporó, la capa aleteando a su alrededor. Escrutó la oscuridad y luego miró a Kelsier, quien reía en voz baja. Tendría que haber sabido que lo intentarías, dijo. Bing se ruborizó, avergonzada. Vamos, dijo él, no pasa nada. El clavo me atacó. ¿Daba vida a los objetos ese metal? Ese sí que sería un poder increíble. La verdad es que te atacaste tú misma. Bing se levantó con cuidado y se reunió cuando él empezaba a recorrer de nuevo la calle. Te explicaré lo que has hecho dentro de un momento, prometió. Primero, hay algo que tienes que comprender sobre la alomancia. ¿Otra regla? Más bien una filosofía. Tiene que ver con las consecuencias. Bing frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Toda acción que emprendemos tiene sus consecuencias, Bing, dijo Kelsier. He descubierto que tanto en la alomancia como en la vida, la persona que mejor pueda juzgar las consecuencias de sus acciones será la que tenga más éxito. Pongamos por caso que Mark Peltre. ¿Cuáles son sus consecuencias? Bing se encogió de hombros. Te haces más fuerte. ¿Qué pasa si estás cargando algo pesado cuando se acaba el peltre? Bing hizo una pausa. Supongo que lo dejas caer. Y si es demasiado pesado, podrías lastimarte seriamente. Muchos violentos han sofocado una fea herida mientras peleaban, solo para morir de esa misma herida cuando se les acaba el peltre. Comprendo. ¡Ja! Bing dio un salto y se llevó las manos a los oídos, ensordecida. ¡Ay! Se quejó, mirando a Kelsier. Él sonrió. Quemar estaño también tiene sus consecuencias. Si alguien enciende de repente una luz o produce un sonido fuerte, puedes quedarte ciega o sorda. ¿Pero qué tiene eso que ver con los dos últimos metales? El hierro y el acero te dan habilidad para manipular otros metales que están a tu alrededor, explicó Kelsier. Con el hierro puedes tirar de una fuente de metal hacia ti. Con el acero puedes empujarla para apartarla. Ah, ya hemos llegado. Kelsier se detuvo y alzó la mirada. A través de la bruma, Bing vio la enorme muralla de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a practicar a tirar del hierro y empujar el acero, respondió Kelsier. Pero primero, algunas cosas básicas. Sacó algo de su cinturón, un óbolo, la moneda más pequeña existente. La alzó ante ella y se colocó a un lado. Quema acero, el opuesto del metal que quemaste hace unos instantes. Bing asintió. De nuevo, las líneas azules brotaron a su alrededor. Una de ellas apuntó directamente a la moneda que Kelsier tenía en la mano. Muy bien, empújala. Bing localizó el hilo adecuado y empujó levemente. La moneda salió despedida de la mano de Kelsier, alejándose de Bing. Ella continuó concentrándose, empujándola por el aire hasta que chocó contra la pared de una casa cercana. Bing fue impelida violentamente hacia atrás con un súbito movimiento. Kelsier la sujetó e impidió que cayera al suelo. Bing se tambaleó y se incorporó. Al otro lado de la calle, la moneda, ahora liberada de su control, cayó al suelo. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Kelsier. Ella sacudió la cabeza. No lo sé. He empujado la moneda y ha salido volando, pero cuando ha golpeado la pared, he salido despedida. ¿Por qué? Bing frunció el ceño, pensativa. Supongo que la moneda no podía ir a ninguna parte, así que tuve que ser yo quien se moviera. Kelsier asintió, aprobando su razonamiento. Consecuencias, Bing. Usas tu propio peso cuando empujas acero. Si eres mucho más pesada que tu anclaje, saldrá despedido de ti como hizo esa moneda. Sin embargo, si el objeto es más pesado que tú, o si se topa con algo que lo sea, serás tú la que salga empujada. Tirar de hierro es similar. O eres atraída hacia el objeto, o el objeto es atraído hacia ti. Si vuestros pesos son similares, entonces ambos os moveréis. Ese es el gran arte de la alomancia, Bing. Saber lo mucho o poco que te moverás cuando quemes hierro o acero te dará una gran ventaja sobre tus oponentes. Descubrirás que estas son las más versátiles y útiles de tus habilidades. Bing asintió. Ahora recuerda, continuó él. En ambos casos, la fuerza de tu empujón o tu tirón es directa hacia ti o desde ti. No puedes dar la vuelta a las cosas con tu mente, controlándolas para que vayan a donde quieras. No es así como funciona la alomancia, porque no es así como funciona el mundo físico. Cuando empujas algo, ya sea con alomancia o con tus manos, va directamente en la dirección opuesta. Fuerza, reacciones, consecuencias. ¿Comprendes? Bing volvió a asentir.
Bien, repuso Kelsier alegremente. Ahora vamos a saltar sobre esa muralla. ¿Qué? La dejó allí, boquiabierta. Ella lo vio acercarse a la base de la muralla y corrió a su lado. —¡Estás loco! —dijo entre susurros. Kelsier sonrió. —Creo que es la segunda vez que me lo dices hoy. Necesitas prestar más atención. Si hubieras estado escuchando a todos los demás, sabrías que mi cordura desapareció hace mucho tiempo. —Kelsier —dijo ella mirando la muralla—, no puedo... quiero decir, nunca había usado la alomancia hasta esta noche. —Sí, pero aprende rápido —respondió Kelsier, sacando algo de debajo de su capa. Parecía un cinturón. Toma, ponte esto. Tiene pesos de metal. Si algo sale mal, creo que podré agarrarte. ¿Seguro? Preguntó Bing, nerviosa, mientras ataba el cinturón. Kelsier sonrió y dejó caer a sus pies un gran lingote de metal. Pon el lingote directamente debajo de ti, y acuérdate de empujar acero, no de tirar de hierro. No dejes de empujar hasta que llegues a lo alto de la muralla. Dicho esto, se agachó y saltó. Salió despedido por los aires y su oscura forma se desvaneció en las arremolinadas brumas. Bing esperó un momento, pero él no volvió a caer hacia su perdición. Todo estaba en silencio, incluso para sus oídos amplificados. Las brumas revoloteaban juguetonas a su alrededor, tentándola, desafiándola. Miró el lingote, quemando acero. La línea azul brillaba con una luz débil y espectral. Se situó junto al lingote, colocando un pie a cada lado. Miró hacia arriba y luego hacia abajo una última vez. Finalmente, tomó aire y empujó contra el lingote con todas sus fuerzas. Él defenderá sus costumbres y sin embargo las violará. Será un salvador y sin embargo le llamarán hereje. Su nombre será discordia y sin embargo lo amarán por ello. Capítulo 8. Bing salió despedida hacia arriba. Contuvo un grito, recordándose que debía continuar empujando a pesar del miedo. La muralla de piedra fue un borrón de movimiento a unos palmos de distancia. El suelo desapareció bajo ella, y la línea azul que apuntaba hacia el lingote se volvió cada vez más débil. ¿Qué ocurrirá si esto desaparece? Empezó a frenar. Cuanto más débil era la línea, más se reducía su velocidad. Después de unos breves instantes de vuelo, se detuvo y quedó flotando en el aire sobre una línea azul casi invisible. Siempre me ha gustado la vista desde aquí arriba. Bing miró a un lado. Kelsier estaba allí cerca. Se había concentrado tanto que no había advertido que él flotaba a pocos palmos de la cima de la muralla. ¡Socorro!, dijo, mientras seguía empujando desesperadamente, por miedo a caer. Las brumas a su alrededor giraban sin cesar, como un oscuro océano de almas condenadas. No tienes que preocuparte demasiado, dijo Kelsier. Es más fácil equilibrarte en el aire si tienes un trípode de anclajes, pero puedes hacerlo bien con solo uno. Tu cuerpo está acostumbrado a equilibrarse. Parte de lo que has estado haciendo desde que aprendiste a caminar se transfiere a la alomancia. Mientras permanezcas inmóvil, flotando en el mismo filo de tu habilidad para empujar, conservarás la estabilidad. Tu mente y tu cuerpo corregirán cualquier leve desviación de la base central de tu anclaje, impidiendo que caigas hacia los lados. Pero si empujas otra cosa, o mueves demasiado peso a un lado, bueno, perderías tu anclaje abajo y no estarías empujando directamente hacia arriba. Entonces tendrías problemas. Caerías como un peso muerto desde lo alto de un poste muy alto. —Kelsier —dijo Bing—. Espero que no te den miedo las alturas, Bing. Es toda una desventaja para un nacido de la bruma. —No, me dan miedo las alturas —dijo Bing, los dientes apretados—. Pero tampoco estoy acostumbrada a flotar en el aire a 30 metros de la calle. Kelsier se echó a reír, pero Bing sintió un tirón en su cinturón que la hizo volar por el aire hacia él. Kelsier la agarró y la colocó sobre la almena de piedra, y luego se posó a su lado. Extendió un brazo por encima de la muralla. Un segundo más tarde, el lingote brincó al aire, rozando el borde de la pared, hasta que llegó a su mano. —Buen trabajo —dijo—. Ahora volveremos a bajar. Lanzó el lingote por encima del hombro, arrojándolo a las oscuras brumas al otro lado de la muralla. —¿De verdad que vamos a salir ahí fuera? —preguntó Bing. —¿Al otro lado de las murallas de la ciudad? ¿De noche? Kelsier sonrió de aquella irritante manera que le era característica.
Se subió a una de las almenas. Cambiar la fuerza con la que empujas o tiras es difícil, pero posible. Es mejor caer un poco y luego empujar para frenarte. Déjate ir y cae un poco más, y luego vuelve a empujar. Si le pillas el ritmo, llegarás bien al suelo. —Kelsier —dijo Bing, acercándose a la muralla—, yo no... Ahora estás en lo alto de la muralla de la ciudad, Bing —dijo él, dando un paso al aire. Quedó flotando, en equilibrio, como le había explicado antes. Solo hay dos formas de bajar. O saltas o intentas explicarle a esa patrulla de guardias por qué un nacido de la bruma necesita utilizar una escalera. Bing se volvió preocupada y vio que la luz de una linterna se acercaba en medio de las oscuras brumas. Se volvió hacia Kelsier, pero él ya no estaba. ¡Maldijo! Se asomó a la muralla y contempló las brumas. Podía oír a los guardias tras ella, hablando entre sí en voz baja mientras hacían su ronda. Kelsier tenía razón. No había muchas opciones. Furiosa, se subió a la almena. No tenía miedo a las alturas. Pero ¿quién no sentiría aprensión de pie en lo alto de una muralla y contemplando su perdición? El corazón de Bing aleteó. El estómago le dio un vuelco. Espero que Kelsier no esté ahí en medio, pensó, comprobando la línea azul para asegurarse de que estaba encima del lingote. Luego dio un paso hacia el vacío. Inmediatamente empezó a caer. Empujó por instinto con su acero, pero su trayectoria era incorrecta. Había caído al lado del lingote, no directamente encima. Por tanto, su empujón la llevó aún más hacia un lado y empezó a dar vueltas en el aire. Alarmada volvió a empujar, con más fuerza esta vez, avivando el acero. El súbito esfuerzo la lanzó hacia arriba. Trazó un arco en el aire, flotando junto a la muralla. Los guardias que pasaban giraron sorprendidos, pero sus caras pronto se volvieron indistinguibles cuando Bing volvió a caer. Con la mente aturdida por el terror, rebuscó por instinto y tiró del lingote, tratando de lanzarse hacia él. Y naturalmente, el lingote obedeció y saltó hacia ella. «Estoy muerta». Entonces su cuerpo se sacudió, impelida hacia arriba por el cinturón. Su descenso se redujo hasta que quedó flotando en el aire. Kelsier apareció entre la bruma, de pie en el suelo bajo ella. Estaba naturalmente sonriendo. Kelsier la liberó para que cayera a la corta distancia que la separaba del suelo. La atrapó y la depositó en la tierra blanda. Ella permaneció temblorosa un momento, respirando de manera ansiosa y entrecortada. «Bueno, ha sido divertido», comentó Kelsier. Bing no respondió. Kelsier se sentó en una roca cercana, dándole tiempo para recuperarse. Al cabo de un rato, ella quemó peltre, usando la sensación de solidez que proporcionaba para calmar sus nervios. «Lo has hecho bien», dijo Kelsier. «He estado a punto de morir». Le pasa a todo el mundo la primera vez. Tirar de hierro y empujar acero son habilidades peligrosas. Puedes empalarte con un trozo de metal del que tiras. Puedes saltar y dejar tu anclaje demasiado atrás. O puedes cometer una docena de otros errores. Mi experiencia, limitada como es, me dice que es mejor llegar pronto a estas situaciones extremas, cuando alguien puede vigilarte. De todas formas, supongo que comprendes por qué es importante que un alomántico lleve encima la menor cantidad de metal posible. Bing asintió, hizo una pausa y se llevó la mano a la oreja. «Mi pendiente», dijo. «Tendré que dejar de usarlo». «¿Tiene un engarce en la parte de atrás?» Bing negó con la cabeza. «Es solo una perlita y el alfiler de atrás se dobla». «Entonces no pasará nada», dijo Kelsier. «El metal que hay en el interior de tu cuerpo, aunque solo haya una parte mínima dentro de él, es inmune a los empujones y los tirones. De lo contrario, otro alomántico podría arrancarte los metales del estómago mientras los estás quemando». «Es bueno saberlo», pensó Bing. Por eso los inquisidores pueden ir por ahí tan confiados con un par de clavos de acero asomándoles de la cabeza. El metal perfora sus cuerpos, así que no puede ser afectado por otro alomántico. Conserva el pendiente. Es pequeño, así que no podrás hacer mucho con él, pero podrías usarlo como arma en una emergencia. Muy bien. ¿Lista para continuar? Ella miró la muralla, preparándose para saltar de nuevo, y asintió. No vamos a volver, dijo Kelsier. Sigamos. Bing frunció el ceño cuando Kelsier echó a andar entre las brumas. Así que tiene un destino después de todo. ¿O ha decidido continuar vagabundeando? Curiosamente, su amable despreocupación hacía muy difícil leer sus intenciones. Bing se apresuró a seguirlo, pues no quería quedarse sola en la bruma. El paisaje alrededor de Luzadel era yermo a excepción de unos cuantos matorrales y matojos,
Hierbajos y hojas secas, cubiertos de ceniza por la nevada anterior, rozaban sus piernas al pasar. La hierba que cubría el suelo crujía, inmóvil, y un poco empapada por el rocío de la bruma. Ocasionalmente pasaban ante montoncitos de ceniza que habían sido trasladados desde la ciudad. Sin embargo, la mayoría de las veces la ceniza era arrojada al río Channerel, que atravesaba Luzadel. Con el tiempo, el agua la disolvía, o al menos eso era lo que suponía Bing. De lo contrario, el continente entero habría quedado enterrado hacía mucho tiempo. Bing se mantuvo cerca de Kelsier mientras andaban. Aunque se había aventurado fuera de las ciudades antes, siempre lo había hecho como parte de un grupo de barqueros, los trabajadores Ska que tripulaban las barcazas y gabarras por las múltiples rutas de los canales del Imperio Final. Había sido un trabajo difícil. La mayoría de los nobles usaba Ska en vez de caballos para tirar de los barcos por los caminos de Sirga. Pero había cierta libertad en saber que por lo menos viajaba, pues la mayoría de los Ska, incluso los ladrones Ska, nunca salía de su plantación o su ciudad. El constante movimiento de una ciudad a otra había sido decisión de Ring. Le obsesionaba no ser encerrado. Normalmente les buscaba hueco en barcazas dirigidas por bandas de los bajos fondos, y nunca se quedaba en ningún lugar más de un año. Siempre se mantenía en marcha, siempre en movimiento, como si huyera de algo. Continuaron caminando. De noche, las colinas peladas y las llanuras cubiertas de matorrales adquirían un aire amenazador. Pin no hablaba, aunque trataba de hacer el menor ruido posible. Había oído historias de lo que pasaba en el exterior de noche, y la cobertura de las brumas, incluso horadada por el estaño como en aquel momento, le daba la sensación de que la estaban observando. La sensación se volvió más enervante a medida que viajaban. No tardó en oír ruidos en la oscuridad. Eran débiles y apagados, crujidos de hierbajos, roces en la bruma envolvente. «Te estás comportando como una paranoica», se dijo, mientras daba un respingo ante un sonido medio imaginado. Sin embargo, al cabo de un rato ya no pudo soportarlo más. «¡Kelsier!», dijo con un susurro urgente, un susurro que sonó traicioneramente alto a sus oídos amplificados. «Creo que hay algo ahí fuera». Preguntó Kelsier. Parecía perdido en sus pensamientos. «Creo que hay algo siguiéndonos». «Oh», dijo Kelsier. «Sí, tienes razón. Es un espectro de la bruma». Pin se detuvo en seco. Kelsier, sin embargo, continuó caminando. «¡Kelsier!», exclamó ella, haciéndolo detenerse. «¿Quieres decir que son reales?» «Pues claro que lo son. ¿De dónde crees que salen todas esas historias?» Pin se sintió anonadada. «¿Quieres ir a mirarlo?», preguntó Kelsier. «¿Mirar al espectro de la bruma? ¿Estás...?» Se detuvo. Kelsier se echó a reír y volvió a su lado. «Puede que los espectros sean un poco perturbadores cuando los miras, pero son relativamente inofensivos. Son carroñeros, en su mayoría. Vamos». Volvió sobre sus pasos, indicándole que lo siguiera. Reacia, pero movida por una curiosidad morbosa, Bing se acercó. Kelsier caminaba a paso vivo hacia la cima de una colina relativamente despejada de matojos. Se agachó, indicando a Bing que hiciera lo mismo. «No oyen muy bien», dijo mientras ella se arrodillaba en la áspera tierra cubierta de ceniza. «Pero su sentido del olfato, o más bien del gusto, es bastante agudo. Debe de estar siguiéndonos la pista, esperando que arrojemos algo comestible». Bing escrutó la oscuridad. «No puedo verlo», dijo, buscando entre la bruma una figura en sombras. «Allí». Kelsier señaló una colina plana. Bing aguzó la vista, esperando ver una criatura agazapada en su cima, observándola a su vez. Entonces la colina se movió. Bing dio un salto. El oscuro montículo, de unos 3 metros de altura y el doble de longitud, avanzaba con un extraño paso rezongón, y Bing se inclinó hacia adelante, tratando de ver mejor. «Aviva tu estaño», sugirió Kelsier. Bing asintió, y convocó un estallido de poder alomántico añadido. Todo se hizo inmediatamente más claro. Las brumas fueron una obstrucción menor. Lo que vio la hizo estremecerse, fascinada, asqueada y más que un poco preocupada. La criatura tenía una piel grisácea y transparente, y Bing distinguió sus huesos. Tenía docenas y docenas de miembros, y parecía como si cada uno procediera de un animal distinto. Manos humanas, cascos bovinos, cuartos caninos y otros que no pude identificar. Los miembros permitían caminar a la criatura, aunque era más bien una extraña forma de arrastrarse. Treptaba despacio,
moviéndose como un ciempiés torpe. Muchos de los miembros, en realidad, ni siquiera parecían funcionales. Brotaban de la carne de la criatura de un modo retorcido y antinatural. El cuerpo era bulboso y alargado. Sin embargo, no era solo una masa. Había una extraña lógica en su forma. Tenía una clara estructura esquelética y, entornando los ojos amplificados por el estaño, a Vin le pareció que distinguía músculos y tendones envolviendo los huesos. La criatura flexionaba extraños amasijos de músculos al moverse y parecía tener una docena de diferentes cajas torácicas. A lo largo del cuerpo principal colgaban brazos y piernas en ángulos rarísimos. Y cabezas. Vin contó 6. A pesar de la piel traslúcida, distinguió una cabeza de caballo junto a la de un ciervo. Otra cabeza se volvió hacia ella y vio su cráneo humano. La cabeza reposaba en el extremo de un espinazo unido a una especie de torso animal, que a su vez estaba unido a un puñado de extraños huesos. Vin estuvo a punto de vomitar. ¿Qué? ¿Cómo? Los espectros de la bruma tienen el cuerpo maleable, dijo Kelsier. Pueden moldear su piel en torno a cualquier estructura esquelética, e incluso recrear músculos y órganos si tienen un modelo que imitar. ¿Quieres decir? Kelsier asintió. Cuando encuentran un cadáver, lo envuelven y digieren lentamente los músculos y órganos. Luego usan lo que han comido como pauta para crear un duplicado exacto de la criatura muerta. Reagrupan un poco las partes, excretando los huesos que no quieren y añadiendo los que sí precisan para su cuerpo, formando un amasijo como el que ves ahí delante. Vin contempló a la criatura avanzar por el terreno, siguiendo sus huellas. Un trozo de piel costrosa sobresalía en su bajo vientre y se arrastraba por el suelo. Busca olores, pensó Vin. Está siguiendo el olor de nuestro paso. Dejó que su estaño volviera a la normalidad y el espectro de la bruma una vez más se convirtió en un montículo oscuro. La silueta, sin embargo, todavía parecía más anormal. ¿Son inteligentes, entonces?, preguntó Vin. ¿Si pueden desarmar un cuerpo y volver a poner las piezas donde quieren? ¿Inteligentes? No, no tan jóvenes como este. Son más instintivos que inteligentes. Vin volvió a estremecerse. ¿Sabe la gente que existen estos seres? Quiero decir, aparte de las leyendas. ¿A qué te refieres con la gente?, preguntó Kelsier. Un montón de alománticos conoce su existencia, y estoy seguro de que el ministerio también. La gente normal, bueno, apenas sale de noche. La mayoría de los Skat teme y maldice a los espectros de la bruma, pero se pasa la vida entera sin haber visto uno. Tienen suerte, murmuró Vin. ¿Por qué no hace nadie algo con esas criaturas? Kelsier se encogió de hombros. No son tan peligrosas. ¡Esa tiene una cabeza humana! Habrá encontrado un cadáver, dijo Kelsier. Nunca he oído decir que ningún espectro atacara a un adulto sano. Quizá por eso todo el mundo los deja en paz. Y naturalmente, la alta nobleza ha ideado su propio uso para estas criaturas. Vin lo miró, intrigada, pero él no dijo nada más. Se puso en pie y empezó a bajar la colina. Ella miró una vez más a la antinatural criatura, y luego se incorporó y siguió a Kelsier. ¿Me has traído aquí para ver eso? Kelsier se echó a reír. Los espectros de la bruma pueden parecer extraños, pero no merecen un viaje tan largo. No, vamos hacia allí. Ella siguió su gesto y distinguió un cambio en el paisaje por delante. ¿La carretera imperial? Hemos trazado un círculo hasta la entrada de la ciudad. Kelsier asintió. Después de un breve tramo, durante el cual Vin miró hacia atrás no menos de 3 veces para asegurarse de que el espectro no les había comido terreno, dejaron los matorrales y salieron a la tierra lisa de la carretera imperial. Kelsier se detuvo, escrutándola en ambas direcciones. Vin frunció el ceño, preguntándose qué estaba haciendo. Entonces vio el carruaje. Estaba aparcado a un lado de la carretera y Vin vio que un hombre esperaba a su lado. «¡Hola, Saced!», dijo Kelsier, avanzando. El hombre hizo una reverencia. «¿Maese Kelsier?», dijo, y su suave voz sonó con fuerza en el aire nocturno. Tenía un tono agudo y hablaba con acento casi melódico. Casi pensaba que habías decidido no venir. «Ya me conoces, Saz», dijo Kelsier dándole una jovial palmada en el hombro. «Soy el colmo de la puntualidad». Se volvió y señaló a Vin. «Esta aprensiva criaturita es Vin». «Ah, sí», dijo Saced.
hablando despacio y con entonación cuidada. Había algo extraño en su acento. Pin se acercó con cautela, estudiando al hombre. Saced tenía un rostro largo y plano y un cuerpo larguirucho. Era aún más alto que Kelsier, tanto como para resultar incluso un poco anómalo, y tenía los brazos inusitadamente largos. «Eres terrisano», dijo Bing. Los lóbulos de sus orejas habían sido estirados y las orejas mismas tenían pendientes que rodeaban todo su perímetro. Vestía los pintorescos ropajes de un criado de Terris, de piezas en forma de V, bordadas y superpuestas alternando los 3 colores de la casa de su amo. «Sí, niña», dijo Saced, inclinándose. «¿Has conocido a muchos de mi pueblo?» «A ninguno, pero sé que la alta nobleza prefiere a los hombres de Terris como mayordomos y sirvientes». «Así es, niña», dijo Saced. Se volvió hacia Kelsier. «Deberíamos irnos, maese Kelsier. Es tarde y todavía nos queda 1 hora hasta Feliz». «Feliz», pensó Bing. «Así que vamos a ver al Lord Renú impostor». Saced abrió la puerta del carruaje y la cerró cuando ellos subieron. Bing se sentó en uno de los mullidos asientos y oyó cómo Saced se subía al pescante del vehículo y ponía los caballos en movimiento. Kelsier permaneció en silencio en el carruaje. Las cortinas de las ventanillas estaban cerradas y una pequeña linterna, medio cubierta, colgaba en un rincón. Bing estaba sentada directamente frente a él, con las piernas recogidas bajo su cuerpo, arrebujada en la capa que ocultaba sus brazos y piernas. Siempre hace eso, pensó Kelsier. Donde quiera que esté, intenta llamar la atención lo menos posible. Tan tensa. Bing no se sentaba, se agazapaba. No caminaba, rondaba como un gato. Incluso sentada al aire libre parecía estar intentando esconderse. Pero es valiente. Durante su propio entrenamiento, Kelsier no se había mostrado tan dispuesto a arrojarse desde lo alto de la muralla de una ciudad. El viejo Gemmel se había visto obligado a empujarlo. Bing lo observaba con aquellos ojos oscuros y silenciosos suyos. Cuando advirtió que él la estaba mirando, apartó la mirada y se acurrucó aún más en su capa. Sin embargo, inesperadamente habló. «Tu hermano», dijo, con una voz que era casi un susurro. «No os lleváis muy bien los dos». Kelsier alzó una ceja. No nos hemos llevado bien nunca, en realidad. Es una lástima. Deberíamos, pero... ¿Es mayor que tú?» Kelsier asintió. «¿Te pegaba a menudo?» Kelsier frunció el ceño. «¿Pegarme? No me pegaba». «¿Le paraste los pies entonces?», dijo Bing. «Tal vez por eso no le caes bien». «¿Cómo escapaste? ¿Huiste o eras más fuerte que él?» «Bing, Mars nunca intentó pegarme. Discutíamos, cierto, pero nunca quisimos hacernos daño el uno al otro». Bing no le llevó la contraria, pero él pudo ver en sus ojos que no se lo creía. «Vaya vida», pensó Kelsier, guardando silencio. Había tantos niños como Bing en los bajos fondos, aunque la mayoría moría antes de llegar a su edad. Kelsier había sido uno de los afortunados. Su madre fue la amante de un alto noble, una mujer astuta y llena de recursos que consiguió ocultar a su señor que era un ska. Kelsier y Marsh habían crecido siendo privilegiados, considerados ilegítimos, pero nobles, hasta que su padre descubrió por fin la verdad. «¿Por qué me enseñas estas cosas?», preguntó Bing, interrumpiendo sus pensamientos. «La alomancia, me refiero». Kelsier frunció el ceño. «Te prometí que lo haría. Ahora que conozco tus secretos, ¿qué me impide huir de ti?» «Nada». Una vez más, su mirada de desconfianza le dijo que no creía en su respuesta. «Hay metales de los que no me has hablado. En nuestro encuentro del primer día dijiste que había 10. Kelsier asintió y se inclinó hacia adelante. «Los hay, pero no he dejado fuera a los 2 últimos porque quiero ocultarte nada. Es difícil acostumbrarse a ellos. Será más fácil si primero practicas con los metales básicos. Sin embargo, si quieres saber sobre los 2 últimos, puedo enseñarte cuando lleguemos a Feliz». Bing entornó los ojos. Kelsier puso los ojos en blanco. «No estoy intentando engañarte, Bing. La gente sirve en mis bandas porque quiere, y yo soy efectivo porque podemos confiar los unos en los otros. No hay desconfianza, ni traiciones». «Excepto una», susurró Bing. «La traición que te envió a los pozos». Kelsier se quedó inmóvil. «¿Dónde te has enterado de eso?» Bing se encogió de hombros. Kelsier suspiró y se frotó la frente con una mano. No era eso lo que quería.
Quería rascarse las cicatrices, las que corrían por sus dedos y sus manos, subiendo por sus brazos hasta sus hombros. Se resistió. No es algo de lo que merezca la pena hablar. Pero hubo un traidor, dijo Bing. No lo sabemos con seguridad. Las palabras le parecieron vacías incluso a él. En cualquier caso, mis bandas se basan en la confianza. Eso significa ninguna coacción. Si quieres marcharte, podemos volver a Luzadel ahora mismo. Te enseñaré los 2 últimos metales y luego podrás seguir tu camino. No tengo dinero suficiente para sobrevivir sola. Kelsier hurgó dentro de su capa y sacó una bolsa llena de monedas, que arrojó al asiento al lado de ella. 3000 cuartos, el dinero que conseguí de Camon. Bing miró la bolsa con desconfianza. Cógela, dijo Kelsier. Tú eres quien se lo ganó. Por lo que entiendo, tu alomancia estaba detrás de la mayoría de los éxitos más recientes de Camon. Y fuiste tú quien se arriesgó al empujar las emociones del obligador. Bing no se movió. Bien, pensó Kelsier. Alzó la mano y llamó al cochero tocando el techo con los nudillos. El carruaje se detuvo, y Saced se asomó a la ventanilla. Da la vuelta, por favor, Saced, dijo Kelsier. Llévanos de vuelta a Luzadel. Sí, maese Kelsier. Momentos después, el carruaje volvía por donde había venido. Bing continuaba en silencio, pero parecía menos segura de sí misma. Miró la bolsa de monedas. Hablo en serio, Bing, dijo Kelsier. No puedo tener a alguien en mi equipo si no quiere trabajar conmigo. Dejarte fuera no es un castigo, es la forma en que deben ser las cosas. Bing no respondió. Dejarla ir sería un riesgo, pero obligarla a quedarle sería un riesgo aún mayor. Kelsier permaneció sentado, tratando de leer en ella, intentando comprenderla. ¿Los traicionaría al Imperio Final si se marchaba? Pensaba que no. No era mala persona. Tan solo pensaba que todos los demás lo eran. Creo que tu plan es una locura, dijo ella en voz baja. Igual que la mitad de la banda. No se puede derrotar al Imperio Final. No tenemos que hacerlo, dijo Kelsier. Solo tenemos que proporcionarle a Jeden un ejército y luego apoderarnos del palacio. El Lord Legislador os detendrá, dijo Bing. No se le puede derrotar. Es inmortal. Tenemos el 11º metal. Encontraremos un modo de matarlo. El ministerio es demasiado poderoso. Encontrarán tu ejército y lo destruirán. Kelsier se inclinó hacia adelante y miró a Bing a los ojos. Confiaste lo suficiente en mí para saltar desde lo alto de la muralla, y te sostuve. Tendrás que confiar también en mí esta vez. Obviamente a ella la palabra confiar no le gustaba demasiado. Lo estudió a la débil luz de la linterna, sin decir nada, hasta que el silencio se volvió incómodo. Finalmente agarró la bolsa de monedas y la ocultó rápidamente bajo su capa. Me quedaré, pero no porque confíe en ti. Kelsier alzó una ceja. ¿Por qué entonces? Bing se encogió de hombros y pareció perfectamente sincera cuando respondió. Porque quiero ver qué pasa. Menos poblada, más limpia y menos estricta en su cumplimiento de las leyes imperiales, Feliz era una ciudad rica. En vez de tener impresionantes fortalezas, estaba llena de lujosas mansiones y villas. Los árboles incluso adornaban algunas de las calles. La mayoría eran álamos, cuya corteza color blanco hueso era de algún modo resistente a la decoloración de la ceniza. Bing contempló por su ventanilla la ciudad envuelta en bruma. La linterna del carruaje apagada a petición propia. Quemando estaño pudo estudiar las calles, perfectamente organizadas y cuidadas. Aquel era un sector de Feliz que rara vez había visto. A pesar de la opulencia de la ciudad, sus suburbios eran notablemente parecidos a los de cualquier otra. Kelsier contemplaba también la ciudad, el ceño fruncido. «Desapruebas el despilfarro», aventuró Bing, con un hilo de voz. El sonido llegaría a los oídos amplificados de Kelsier. «Ves la riqueza de esta ciudad y piensas en los Ska que trabajaron para crearla». «En parte sí», dijo Kelsier, su propia voz convertida apenas en un susurro. «Pero hay más. Considerando la cantidad de dinero invertida, esta ciudad debería ser preciosa». Bing ladeó la cabeza. «¿Lo es?» Kelsier negó. Las casas siguen manchadas de negro. El suelo sigue siendo árido y sin vida. En los árboles siguen saliendo hojas marrones. Pues claro que son marrones. ¿De qué color deberían ser? Verdes. Todo debería ser verde. ¿Verde?, pensó Bing. Qué extraña idea. Trató de imaginar árboles con hojas verdes, pero la imagen le pareció tonta. Kelsier tenía desde luego cosas raras,
pero todo el que hubiera pasado tanto tiempo en los pozos de Hudson tenía por fuerza que acabar siendo un poco extraño. Kelsier se volvió hacia ella. Antes de que se me olvide, hay un par de cosas más que deberías saber sobre la alomancia. Ping asintió. Primero, acuérdate de quemar todos los metales sin usar que tengas en tu interior al final de la noche. Algunos de los metales que empleamos pueden ser peligrosos y si se digieren es mejor no dormir con ellos en el estómago. Muy bien. Además, nunca intentes quemar un metal que no sea uno de los 10. Ya te advertí que los metales y aleaciones impuras pueden hacerte enfermar. Bueno, si intentas quemar un metal que no sea alománticamente sano, podría ser mortífero. Bing asintió solemnemente. Es bueno saberlo, pensó. Ah, dijo Kelsier volviéndose hacia la ventanilla. Ya hemos llegado. La recién adquirida mansión Renault. Creo que deberías quitarte la capa. La gente de aquí nos es leal, pero siempre es bueno andar con cuidado. Bing estuvo completamente de acuerdo. Se quitó la capa y dejó que Kelsier la guardara en su mochila. Luego se asomó a la ventanilla del carruaje y vio a través de las brumas la mansión a la que se acercaban. Los terrenos tenían un muro bajo de piedra y una verja de hierro. Un par de guardias les permitieron el paso cuando Saced se identificó. El camino tras el muro estaba flanqueado por álamos y en la cima de la colina Bing vio una gran mansión. Una luz fantasmal brotaba de sus ventanas. Saced detuvo el carruaje ante la mansión y luego le tendió las riendas a un criado y bajó. «Bienvenida a la mansión Renault, señora Bing», dijo, abriendo la puerta y tendiendo la mano para ayudarla. Bing le miró la mano, pero no la aceptó. Bajó por su cuenta. El terrisano no pareció ofendido por su negativa. Las escalinatas hasta la mansión estaban iluminadas por una doble fila de postes con linternas. Mientras Kelsier bajaba del carruaje, Bing vio a un grupo de hombres reunidos en lo alto de las blancas escaleras de mármol. Kelsier subió los escalones con paso vivo. Bing lo siguió, advirtiendo lo limpios que estaban. Tendrían que fregarlos con regularidad para impedir que la ceniza los manchara. ¿Sabían los Ska que mantenían el edificio que su amo era un impostor? ¿Cómo iba a ayudar el benévolo plan de Kelsier para derrocar al imperio final a la gente corriente que limpiaba esas escaleras? Delgado y anciano, los Renault vestía un rico traje y llevaba un par de aristocráticas lentes. Un ralo bigote entrecano teñía su labio y, a pesar de su edad, no llevaba bastón para apoyarse. Hizo un gesto de respeto hacia Kelsier, pero mantuvo un aire digno. Inmediatamente, Pin advirtió un hecho obvio. El hombre sabe lo que está haciendo. Camon tenía habilidad para hacerse pasar por noble, pero sus aires de importancia siempre le habían parecido a Bin un poco infantiles. Aunque había nobles como Camon, los más impresionantes eran como aquel Lord Renault, tranquilos y confiados. Hombres cuya nobleza estaba en su porte en vez de su habilidad para hablar con desdén a aquellos que los rodeaban. Bin tuvo que reprimir las ganas de encogerse cuando los ojos del impostor se posaron en ella. Parecía demasiado un noble y ella había sido entrenada para evitar por instinto su atención. «La mansión tiene mucho mejor aspecto», dijo Kelsier, estrechando la mano a Renault. «Sí, me impresionan sus progresos», dijo Renault. «Mis equipos de limpieza son bastante eficaces. Con un poco de tiempo, la mansión será tan grandiosa que no vacilaré en invitar al Lord Legislador en persona». Kelsier se echó a reír. «Sí que sería una fiesta extraña». Dio un paso atrás e indicó a Bing. «Esta es la joven dama de la que te hablé». Renault la estudió, y Bing apartó la mirada. No le gustaba cuando la gente la miraba de esa forma. Hacía que se preguntara cómo iban a intentar utilizarla. «Tendremos que seguir hablando de esto, Kelsier», dijo Renault, señalando la puerta de la mansión. «Es tarde, pero...» Kelsier entró en el edificio. «¿Tarde? Pero si apenas es medianoche. Que tu gente prepare algo de comer. Lady Bing y yo hemos perdido la cena». Perderse la cena no era nada nuevo para Bing. Sin embargo, Renault llamó de inmediato a unos criados, que se pusieron en movimiento. Renault entró en el edificio y Bing lo siguió. Se detuvo en la entrada, con Saced esperando pacientemente a su lado. Kelsier se dio media vuelta cuando advirtió que ella no lo seguía. «¿Bing? ¿Está tan limpio?», dijo Bing, incapaz de pensar ninguna otra descripción. En sus golpes con la banda, había visto en ocasiones las casas de los nobles. Sin embargo, esos trabajos los hacían de noche, en la oscuridad.
no estaba preparada para la escena bien iluminada que tenía delante. Los suelos de mármol blanco de la mansión Renaud brillaban con el reflejo de la luz de una docena de linternas. Todo era prístino. Las paredes eran blancas excepto donde habían sido pintadas con tradicionales murales de animales. Una reluciente lámpara colgaba sobre una escalera doble, y los otros objetos de decoración de la sala, esculturas de cristal, jarrones adornados con puñados de rama de álamo, brillaban, libres de hollín, suciedad o huellas de dedos. Kelsier se echó a reír. Bueno, su reacción habla muy bien de tus esfuerzos, le dijo a Lord Renaud. Bing permitió que la condujeran al interior del edificio. Giraron a la derecha y entraron en una habitación cuya blancura quedaba levemente contrastada por la adición de muebles y cortinas granates. Renaud se detuvo. Quizá a la dama le apetezca quedarse aquí un momento a tomar un refrigerio, le dijo a Kelsier. Hay algunos asuntos de naturaleza delicada que me gustaría discutir contigo. Kelsier se encogió de hombros. Por mí bien, dijo, siguiendo a Renaud hasta otra puerta. Saz, ¿por qué no le haces compañía a Bing mientras Lord Renaud y yo hablamos? Naturalmente, maese Kelsier. Kelsier sonrió, mirando a Bing, y de algún modo ella supo que la dejaba con Saced para impedirle ir a escucharlos. Dirigió a los hombres una mirada molesta. ¿Qué decías de la confianza, Kelsier? Sin embargo, estaba aún más molesta consigo misma por quedar excluida. ¿Por qué debería importarle que Kelsier la mantuviera al margen? Se había pasado toda la vida siendo ignorada y apartada. Cuando otros jefes de banda la enviaban fuera de sus sesiones de planificación, nunca le había molestado. Bing se sentó en una de las sillas granates tapizadas, encogiendo los pies debajo. Sabía cuál era el problema. Kelsier le había estado mostrando demasiado respeto, haciéndola sentirse demasiado importante. Estaba empezando a pensar que merecía ser parte de sus confidencias secretas. La risa de Rin en el fondo de su mente desacreditaba aquellos pensamientos, y se quedó allí sentada, molesta consigo mismo y con Kelsier, sintiéndose avergonzada, pero no exactamente segura de por qué. Los criados de Renaud le trajeron un plato de fruta y panecillos. Colocaron una mesita junto a la silla e incluso le dieron una copa de cristal llena de un brillante líquido rojo. No sabía si era vino o zumo, y no pretendía averiguarlo. Sin embargo, picoteó la comida. Su instinto le impedía no aprovechar una comida gratis, aunque hubiera sido preparada por manos desconocidas. Saced se acercó y se situó detrás de la silla, a la derecha. Esperó, de pie y rígido, con las manos cruzadas, los ojos mirando al frente. La pose pretendía ser respetuosa, pero su postura acechante no mejoró nada su estado de ánimo. Bing trató de concentrarse en lo que le rodeaba, pero eso solo le recordó lo rico que era el mobiliario. Se sentía incómoda entre tanta elegancia, como si fuera una muchacha negra en una alfombra limpia. No comió los panecillos por miedo a dejar caer migajas al suelo y le preocupó que sus pies y piernas, que se habían manchado de ceniza mientras caminaban, estropearan los muebles. Toda esta limpieza se produce a expensas de algún ska, pensó Bing. ¿Por qué debería molestarme echarla a perder? Sin embargo, no conseguía estar molesta porque sabía que todo aquello era solo una fachada. Los Renaud tenía que vivir con cierto lujo. De lo contrario, levantaría sospechas. Además, algo más le impedía lamentar el despilfarro. Los criados eran felices. Cumplían sus deberes con eficaz profesionalidad, sin que hubiera ninguna sensación de pereza en su trabajo. Bing oyó risas al otro lado del pasillo. No eran ska maltratados. Era irrelevante que hubieran sido incluidos o no en los planes de Kelsier. Así, Bing permaneció sentada y se obligó a comer fruta, bostezando ocasionalmente. Estaba resultando una noche larga, en efecto. Los criados al final la dejaron sola, aunque Saced continuó de pie tras ella. «No puedo comer así», pensó finalmente, llena de frustración. «¿Podrías no estar ahí de pie detrás de mi hombro?» Saced asintió. Dio 2 pasos al frente para situarse junto a la silla en vez de detrás. Adoptó la misma postura rígida, alzándose sobre ella como antes. Bing frunció el ceño, molesta, y entonces reparó en la sonrisa que tenía Saced en los labios. Él la miró con ojos divertidos por su propia broma y luego fue a sentarse en la silla contigua a la de ella. «Nunca había conocido a ningún terrisano con sentido del humor», dijo Bing secamente. Saced alzó una ceja.
Tenía la impresión de que no habías conocido ningún terrisano antes, mi señora Bean. Bueno, nunca he oído hablar de uno que tenga sentido del humor. Se supone que sois completamente rígidos y formales. Solo somos sutiles, dijo Saced. Aunque se sentaba embarado, había algo relajado en él. Era como si se sintiera tan cómodo cuando estaba sentado adecuadamente como las otras personas cuando estaban tumbadas. Así es como se supone que son, los servidores perfectos, completamente leales al imperio final. ¿Hay algo que te preocupe, mi señora Bean?, preguntó Saced mientras ella lo estudiaba. ¿Cuánto sabe? Tal vez ni siquiera es consciente de que Renou es un impostor. Me estaba preguntando... ¿Cómo llegaste aquí?, dijo por fin. ¿Quieres decir, cómo acaba un mayordomo terrisano siendo parte de una rebelión que pretende derrocar al imperio final?, preguntó Saced con su suave tono de voz. Bean se ruborizó. Al parecer estaba, en efecto, bien informado. Es una pregunta intrigante, señora, añadió Saced. Ciertamente, mi situación no es común. Yo diría que llegué a ella a causa de la fe. ¿La fe? Sí. Dime, señora, ¿en qué crees? Bean frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? La más importante, creo. Bean no dijo nada durante un momento, pero obviamente él esperaba una respuesta, así que acabó por encogerse de hombros. No lo sé. La gente suele decir eso, pero descubro que rara vez es cierto. ¿Crees en el imperio final? Creo que es fuerte, dijo Bean. ¿Inmortal? Bean se encogió de hombros. Hasta ahora lo ha sido. ¿Y el Lord Legislador? ¿Es el avatar ascendido de Dios? ¿Crees que, como enseña el ministerio, es una lasca del infinito? Yo nunca lo había pensado. Tal vez debieras, dijo Saced. Si tras estudiarlo descubres que las enseñanzas del ministerio no te satisfacen, yo estaría encantado de ofrecerte una alternativa. ¿Qué alternativa? Saced sonrió. Eso depende. La fe adecuada es como una buena capa, creo. Si te sienta bien, te mantiene cálido y a salvo. Sin embargo, si no te sienta bien, puedes asfixiarte. Bean frunció levemente el ceño, pero Saced tan solo sonrió. Al cabo de un rato, ella devolvió su atención a la comida. Tras una breve espera, la puerta lateral se abrió y Kelsier y Renou regresaron. Ahora discutamos sobre esta joven, dijo Renou mientras Kelsier y él se sentaban y un grupo de sirvientes traía otro plato de comida. ¿El hombre que ibas a hacer que interpretara a mi heredero no lo hará, dices? Desgraciadamente, dijo Kelsier, dando buena cuenta de la comida. Eso complica enormemente las cosas. Kelsier se encogió de hombros. Haremos que Bean sea tu heredero. Renou sacudió la cabeza. Una chica de su edad podría heredar, pero sería sospechoso por mi parte elegirla. Hay varios primos legítimos en el linaje Renou que serían opciones más adecuadas. Ya iba a ser difícil que un hombre de edad mediana pasara el escrutinio de la corte. Una chica joven... No, demasiada gente investigaría su pasado. Los linajes familiares que hemos falsificado soportarán un escrutinio superficial, pero si alguien enviara mensajeros a investigar sus posesiones... Kelsier frunció el ceño. Además hay otro tema, añadió Renou. Si yo fuera a nombrar heredera a una joven soltera, instantáneamente se volvería la mano más solicitada de Luthadel. Sería muy difícil que se dedicara a espiar si recibe tanta atención. Bean se ruborizó de pensarlo. Sorprendentemente, notó que se abatía a medida que el viejo impostor hablaba. Esta era la única parte que Kelsier me ha encargado del plan. Si no puedo hacerlo, ¿para qué le sirvo a la banda? Entonces, ¿qué sugieres? Bueno, no tiene que ser mi heredera, dijo Renou. ¿Y si en cambio no fuera más que una joven pupila que he traído conmigo a Luthadel? Tal vez prometí a sus padres, primos lejanos, pero apreciados, que introduciría a su hija en la corte. Todos supondrían que mi principal atención es emparentarla con una familia de la alta nobleza, consiguiendo por tanto otra conexión con los que tienen el poder. Sin embargo, ella no llamaría demasiado la atención. Sería de estatus inferior, por no decir algo rural. Lo cual explicaría por qué es menos refinada que otros miembros de la corte, dijo Kelsier. No te ofendas, Bean. Bean alzó la cabeza mientras intentaba guardarse en el bolsillo de la camisa un panecillo envuelto en una servilleta. ¿Por qué debería ofenderme? Kelsier sonrió. No importa. Renou asintió para sí. Esto funcionará mucho mejor, en efecto.
Todo el mundo da por hecho que la casa Renaud acabará por unirse a la alta nobleza, así que aceptarán por cortesía a Vin entre sus filas. Sin embargo, ella misma será tan poco importante que la mayoría de la gente la ignorará. Es la situación ideal para lo que queremos que haga. Me gusta, dijo Kelsier. Pocas personas esperan que un hombre de tu edad y con negocios mercantiles se dedique a bailes y fiestas, pero tener a una joven que enviar en vez de una nota de disculpa será ventajoso para tu reputación. En efecto, no obstante, habrá que refinarla un poco, y no solo en lo que atañe a su aspecto. Vin se agitó un poco ante su escrutinio. Parecía que su participación en el plan iba a seguir adelante, y de repente se dio cuenta de lo que eso significaba. Estar ante Renaud le hacía sentirse incómoda, y era un noble falso. ¿Cómo reaccionaría a toda una sala llena de nobles de verdad? Me temo que tendré que pedirte a Saced una temporada, dijo Kelsier. Muy bien, en realidad no es mi sirviente, sino tuyo. Lo cierto es que no creo que sea sirviente de nadie, ¿verdad, Saz? Saced ladeó la cabeza. Un terrisano sin amo es como un soldado sin armas, maese Kelsier. He disfrutado de mi estancia con los Renaud, y estoy seguro de que disfrutaré volviendo a tu servicio. No, no vas a volver a mi servicio. Saced alzó una ceja. Kelsier indicó a Vin. Renaud tiene razón, Saced. Vin necesita un poco de formación y conozco a un montón de altos nobles que son menos refinados que tú. ¿Crees que podrías ayudar a preparar a esta chica? Estoy seguro de que podría ofrecer alguna ayuda a la joven dama. Bien, dijo Kelsier, metiéndose en la boca un último pastelito antes de levantarse. Me alegro de que esto quede zanjado, porque empieza a estar cansado, y la pobre Vin parece a punto de quedarse dormida encima de su plato de fruta. Estoy bien, dijo Vin inmediatamente, quitando un poco de veracidad a su afirmación al sofocar un bostezo. Saced, dijo Renaud, ¿quieres indicarle las habitaciones de invitados? Naturalmente, maese Renaud, dijo Saced, levantándose de su silla con un movimiento fluido. Vin y Kelsier siguieron al terrisano mientras un grupo de criados retiraba los restos de la cena. Me he dejado comida, advirtió Vin, sintiéndose un poco somnolienta. No estaba segura de qué pensar de la situación. Mientras subían las escaleras y se internaban en un pasillo lateral, Kelsier se acercó a Vin. Siento haberte excluido antes. Ella encogió los hombros. No hay motivo para que tenga que conocer todos tus planes. Tonterías, dijo Kelsier. Tu decisión de esta noche te convierte en tan parte de este grupo como cualquiera. Sin embargo, las palabras que tuve con Renaud en privado eran de índole personal. Es un actor maravilloso, pero se siente muy incómodo si la gente sabe los detalles de cómo ocupó el lugar de los Renaud. Te prometo que nada de lo que hemos hablado tenía que ver con tu parte en el plan. Vin continuó caminando. Yo te creo. Bien, dijo Kelsier con una sonrisa, y le dio una palmada en el hombro. Saz, conozco el camino al ala para invitados masculinos. Después de todo, fui yo quien compró este lugar. Puedo ir desde aquí. Muy bien, maese Kelsier, dijo Saced, con un ademán respetuoso. Kelsier le dirigió una sonrisa a Vin, y se marchó pasillo abajo, con su característico paso vivo. Vin lo vio marchar, y luego siguió a Saced por un pasillo diferente, pensando en su entrenamiento alomántico, en la conversación con Kelsier en el carruaje y, finalmente, en la promesa de Kelsier de unos momentos antes. Los 3000 cuartos, una fortuna en monedas, eran un extraño peso atado a su cinturón. Al cabo de un rato, Saced le abrió una puerta en concreto y se adelantó para encender las lámparas. Las sábanas están limpias y enviaré criadas para que te preparen un baño por la mañana. Se volvió y le entregó la vela. ¿Necesitarás algo más? Vin negó con la cabeza. Saced sonrió, le deseó buenas noches y salió al pasillo. Vin se quedó de pie un instante, estudiando la habitación. Luego se dio media vuelta y miró una vez más en la dirección que había seguido Kelsier. —¿Saced? —dijo, asomándose al pasillo. El mayordomo se detuvo y se giró. —Sí, señora Vin. —Kelsier —dijo en voz baja—, es un buen hombre, ¿verdad? Saced sonrió. —Muy buen hombre, señora. Uno de los mejores que he conocido. Vin asintió levemente. —Un buen hombre —dijo en voz baja—. Creo que nunca había conocido a ninguno. Saced sonrió. Luego inclinó respetuosamente la cabeza y se volvió para marcharse.
Pin dejó que se cerrara la puerta. Fin de la primera parte.